Bienvenidos a Temas del Mundo Sarintu. No te olvides suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado del árbol de Navidad? En este video te lo explicaremos. ¿Cuál es la fecha exacta para poner el árbol de Navidad en casa? ¿Y cuál es el significado del árbol de Navidad? El significado de los adornos del árbol, los colores de las esferas y los adornos, lo que representan dependiendo de los adornos que pongan. ¿Quieres saber lo que dice el árbol de Navidad sobre ti? Entonces no te pierdas este video porque todo esto te lo estaremos trayendo para que lo veas y lo aprendamos juntos. Todos tenemos uno en casa y, durante este mes, se convierte en el centro de atención y alegría. Pero, ¿cuál es el significado del pino decorado? ¿Cómo se origina esta tradición y qué detalles no pueden faltar? Te lo contamos. Todos empiezan a poner el arbolito desde el mes de noviembre para tenerlo más tiempo en casa, pero en realidad el arbolito se empieza a poner desde el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María, para recibir la Navidad, y así queda hasta el 6 de enero, el Día de Reyes, cuando todo vuelve a la normalidad, aunque muchos hoy en día dejan el arbolito hasta el día 2 de febrero, Día de la Candelaria. La Navidad tiene muchos elementos decorativos con un significado especial. Uno de ellos es el árbol de Navidad, probablemente el factor más simbólico de la época navideña ya que está presente en la mayoría de casas. De hecho, sacar el árbol y decorarlo entre toda la familia es una de las actividades que sirven para empezar a crear el ambiente navideño en cada hogar. Origen e historia del árbol de Navidad. Se considera al árbol de Navidad como una adaptación de lo que se conoce como el árbol del universo o de la vida, también conocido como Yggdrasil. Este árbol del universo es propio del mundo mitológico nórdico, en el cual se representaba la cosmovisión de los pueblos situados en el norte de Europa. El árbol se utilizaba para la celebración del nacimiento de Frey, es decir, el dios del sol y la fertilidad. Durante la evangelización de Alemania, en el siglo VIII, San Bonifacio pensaba en una forma de orientar la fe de los paganos hacia el Dios cristiano. En lugar de desterrar las prácticas, optó por modificar y resignificar el símbolo del Yggdrasil. Durante el proceso evangelista del siglo VIII en Alemania, San Bonifacio cortó el árbol del universo para acabar con la adoración de los dioses paganos desde la óptica del cristianismo. Como reemplazo, colocó un pino con hojas perennes, simbolizando el amor de Dios. Además, lo adornó con manzanas, la celebración actual de la Navidad, para representar el pecado original y con velas para simbolizar la luz de Cristo. A medida que ha transcurrido el tiempo hasta la actualidad, las manzanas se han transformado en esferas, y las velas en luces, dando forma al actual árbol de Navidad. El origen del árbol navideño se remonta a la Edad Media. En efecto, se considera que resulta de una adaptación del árbol de la vida o árbol del universo, llamado Yggdrasil, propio de la mitología nórdica. El Yggdrasil era representado por un fresno. El primer árbol de Navidad, decorado tal como lo conocemos en la actualidad, se vio en Alemania en 1605 y se utilizó para ambientar la festividad en una época de extremo frío. A partir de ese momento, comenzó su difusión. A España llegó en 1870, a Finlandia en 1800, y en el castillo de Windsor, en Inglaterra se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. Todo fue cambiando con el paso de los años y aquellas manzanas y velas del comienzo, hoy se convirtieron en las tradicionales esferas y las guirnaldas con luces de colores. Esto es lo que no puede faltar en tu árbol. ¿Cuál es el origen de las esferas de Navidad? Las bolas de Navidad son uno de los elementos decorativos básicos de cualquier árbol y hogar. No obstante, pocos saben cuál es el origen de las esferas navideñas y por qué las colgamos en nuestros comedores y oficinas. En sus inicios,
Los árboles de Navidad se decoraban con manzanas rojas, fruta que representa el pecado original y las tentaciones de Adán y Eva, y también se colocaban velas para simbolizar la luz de Cristo. Sin embargo, esta decoración no era la apuesta más segura, puesto que las manzanas se echaban a perder y las velas tenían cierto peligro. Por ello, con el paso de los años, se empezaron a sustituir las frutas por las ahora conocidas bolas de Navidad, esferas de vidrio, de plástico u otros materiales que acompañan las luces del árbol y otras guirlandas de Navidad. No obstante, hay otro hecho que influyó también en este cambio, y es que en 1858, en el norte de Francia, se desató una gran sequía que impidió el crecimiento de manzanas para poder decorar los pinos navideños. Esto provocó que una fábrica de vidrio de la región creara las esferas de vidrio en color rojo, para simular manzanas y así sustituirlas. Con la llegada de la industrialización, se hizo posible la fabricación masiva de las esferas de Navidad decoradas, que además de conservarse mejor y reutilizarse, conllevaron una ampliación de diseños para los adornos navideños. ¿Qué significan las esferas de Navidad? Las esferas de Navidad, además de dar color y vida a nuestro árbol, tienen un significado mucho más profundo. Como bien nos cuenta su origen, en la Edad Media el cristianismo intentaba adentrarse en las regiones de Europa Central y sus habitantes, que todavía, durante esta conquista, el apóstol germano Bonifacio se encargó de adoptar ciertas costumbres de estos pueblos paganos, siendo una de ellas la decoración de los fresnos a mediados de diciembre. No obstante, quiso adaptar esta tradición a una versión cristiana, motivo por el cual sustituyó el fresno por un pino, árbol que representa la vida eterna, y la Santísima Trinidad por su forma, y colocó las manzanas en él, como símbolo del pecado original que cometieron Adán y Eva. El paso de los años hizo que las manzanas se sustituyeran por las esferas de cristal, que simbolizan una cosa u otra, dependiendo de su color. Así pues, podemos afirmar que estos adornos de Navidad simbolizan algunos de los dones que Dios ofreció a los hombres, siendo algunos de ellos la sabiduría, la comprensión, la piedad o la fortaleza. A continuación veremos cómo estos adornos navideños pueden tener un significado u otro dependiendo del color. Significado de los colores de las esferas navideñas. Si buscas el adorno de árbol de Navidad perfecto, está claro que estas esferas de colores no pueden faltar. No obstante, debes saber que tu árbol puede estar mucho más personalizado de lo que crees, ya que dependiendo de los colores de las esferas de Navidad que elijas, estas guardarán un simbolismo u otro y podrán mandar un mensaje determinado. Te hablamos de los significados particulares que pueden guardar cada esfera y que, sin duda alguna, te ayudarán a determinar y a selección las mejores guirnaldas de Navidad. Esferas rojas son las que mejor simbolizan a la manzana, representando el pecado original de los hombres, pero también el amor y la generosidad, significados siempre ligados al color rojo. Es el color por antonomasia de la Navidad y, de hecho, también se relacionan con los deseos, así que si tienes alguna petición concreta para este próximo año, las esferas de Navidad rojas no pueden faltar. Esferas blancas, si te preguntas cómo decorar esferas navideñas propias, o quieres comprar algún color nuevo para tu árbol, no pueden faltar tampoco las blancas, ya que éstas representan la pureza, la fe y la alegría. Esferas doradas, simbolizan la riqueza, la prosperidad, el éxito y la alabanza. Estas esferas que están a la orden del día y las podemos contemplar en muchísimos árboles de Navidad, pues estos adornos navideños no solo ayudan a que nuestro árbol luzca mejor, sino que puede aportarnos mucha prosperidad. Esferas plateadas, estas bolas de Navidad que tan de moda están por su brillo y su elegancia son perfectas si quieres dar las gracias por algo, ya que representan la gratitud y la humildad. Esferas verdes. El color verde es el color de la esperanza, así que estas esferas de Navidad, como bien habrás intuido, simbolizan la esperanza, pero también la naturaleza y la vida. Esferas azules son símbolo de arrepentimiento por los pecados cometidos. Las bolas azules se relacionan con la reconciliación, así que si quieres redimirte por algún pecado,
estas pueden ser tus mejores aliadas, ni en la noche del 24 de diciembre, es decir, la Nochebuena, es el momento de colocar la estrella de Jesús en la cima del árbol de Navidad. Ángel, algunas veces, la estrella de Belén es sustituida por un ángel ricamente ataviado. Este representa al ángel Gabriel que anuncia el nacimiento del Mesías. No importa el color que ponga las luces, lo que importa es lo que llevas adentro. Las luces son la representación de la luz que Jesucristo trajo al mundo con su venida, es decir, remiten al misterio de la Nochebuena, cuando Jesucristo llega al mundo trayendo la luz de una nueva esperanza. Lazos y espumillones, símbolos de la unión familiar y la alegría. Piñas, son los frutos del árbol de Navidad. Cintas y moños, simbolizan la unión familiar y la presencia de nuestras personas queridas alrededor de todos estos dones. Adornos variados, cumplen una función decorativa. Sin embargo, como son de libre elección, las personas pueden atribuirles un significado particular. Pueden usarse campanas, lágrimas de cristal, flores, soldaditos, juguetes, peluches, bastones de caramelo, fotografías familiares, etc. Lo que importa es la fe como lo pones. Regalos de Navidad. Los regalos al pie del árbol tienen un profundo sentido cristiano. Recuerda que todos los bienes que reciben los seres humanos provienen de Jesucristo, el árbol de vida. Y lo más importante, más allá del tamaño del arbolito o de los adornos que tengas, es celebrar en familia, con amor, fe y esperanza. El color verde del árbol es símbolo de la vida y la esperanza, mientras que la punta del árbol señala las alturas celestiales. En la actualidad, el árbol de Navidad puede ser natural, un pino o un abeto, o artificial. Los pinos artificiales suelen ser de plástico o materiales sintéticos que emulan un árbol auténtico. Las campanas de Navidad se emplean para representar el mensaje de alegría que trae consigo la llegada de la Navidad. Se dice que antiguamente se colocaban las campanas con el fin de espantar los espíritus malignos. ¿Alguna vez te has preguntado, qué dice tu árbol de Navidad sobre tu personalidad? Me imagino que no has de saber. Es por eso que en este video te lo explicamos para cuando pongas tu arbolito de Navidad. Uno de los símbolos de estas fechas es poner el árbol de Navidad. Cada persona tiene sus gustos peculiares a la hora de colocar los adornos y en cada casa se sigue una tradición diferente. Ahora sabemos que los adornos del árbol de Navidad son reflejo de nuestra personalidad. Resulta curioso que un mismo hecho tan característico sea percibido por diferentes maneras, tantas como personas hay. Si eres de los que ya ha decorado su casa para estas fiestas o si por el contrario miras el calendario desesperado porque aún no lo has puesto, has de saber que inconscientemente el árbol de Navidad dice mucho de nosotros, de nuestra manera de ser y nuestro carácter. La personalidad de las personas está marcada por muchas cosas e incluso no alcanza la vida entera para conocer cada uno de sus aspectos. Sin embargo, hay formas de descubrir cada vez más detalles de ella. En este caso, el árbol de Navidad que elijas puede decir muchísimo de la personalidad de cada uno. Para ello, hay que elegir siguiendo el instinto y el gusto. No significa que tu elección tenga que coincidir con el árbol de Navidad que tengas armado en tu casa. Simplemente hay que mirar cada uno de ellos y pensar cuál es el que más te llama la atención. Árbol de Navidad real o artificial. El eterno dilema entre uno y otro también es reflejo de nuestra personalidad. En el primer caso, requiere una serie de cuidados extra para mantener su brillo y autenticidad, sabiendo que su tiempo de vida es limitado, mientras que uno artificial permite decorarlo, sin preocuparnos porque se rompan las ramas ni que se produzca un incendio, reflejan a una persona planificadora, organizada y práctica. El tamaño sí importa. En este caso, un árbol grande refleja a una persona ambiciosa, sin miedo y que busca solución a los problemas. Es propio de personas a las que les gusta soñar a lo grande. Son personas ambiciosas, magníficas y sin miedo alguno. Cuando una persona elige el árbol que le gusta, nunca está preocupada si entrará o no en tu hogar, y solo piensa que siempre habrá una solución. Le gusta soñar en grande y no le tiene miedo al fracaso. Su mente trabaja de forma muy diferente a los demás. Las dimensiones. Un árbol muy pequeño,
o una que tenga unas pocas ramas de abeto clavadas en un jarrón, o incluso la total inexistencia de un árbol en la casa generalmente indica una personalidad abstracta. Estas personas tienden a ver el mundo de manera diferente a como lo perciben los demás. Hacen preguntas extrañas y generan muchas ideas que en su mayoría parecen incomprensibles. Árbol 1. El tamaño. Un árbol chiquito, sin mucha decoración, más simbólico que otra cosa. SOS una persona que le gusta ver la simpleza del mundo que lo rodea y no se detiene mucho en las grandes cosas y los detalles. Amas a tu familia, a tus amigos y vivís experiencias muy fuertes que sin dudas marcan tu vida. SOS una persona, además, muy observadora y crítica. Árbol 12. El material. Esta elección, a su vez, está dividida en dos alternativas: un árbol natural o un árbol artificial. Si tu elección es el artificial, SOS una persona muy práctica y que resuelve los problemas con una simpleza envidiable. Si tu elección es el natural, SOS una persona que ama las fiestas, los encuentros y las tradiciones festivas. Árbol 3. El color. Tradición por donde se lo mire, como el tradicional color verde del árbol de Navidad. Testaruda pero en buena medida, de convicciones firmes, con los pies en la tierra y con mucho apego a las tradiciones y a lo que siempre se hizo así. SOS una persona alejada de la superficial. Árbol 4. La decoración, la ostentación, el glamour, la exageración y los grandes y espectaculares detalles te caracterizan, por eso elegiste el árbol más decorado de todos. SOS una persona que siempre tiene buen humor y una sonrisa para los demás, muy curiosa y amigable y con una gran imaginación. Muchas luces, colorida, extravertida y valiente, no tienen miedo de mostrarse tal y como son, por esa razón decoran su árbol de Navidad de forma brillante y audaz. Artistas de corazón, aman ser el centro de atención. Su personalidad habla de personas divertidas, con gran capacidad de contar historia y hacer reír a cualquiera. Adornos propios. Quienes hacen sus propios adornos son personas creativas, abiertas y con los pies en la tierra. Tienen tanta creatividad que no necesitan comprar adornos para decorar su hogar. Su vida es un libro abierto y los demás acuden a estas personas para conseguir consejos y respuestas honestas. Son amantes del medio ambiente. Por esa razón, utilizan materiales reciclables no solo para Navidad, sino para otras ocasiones. Las personas que consideran de gran importancia decorar su árbol de Navidad suelen ser snobs, en el buen sentido de la palabra. A esta gente le gustan las cosas hermosas y majestuosas. Suelen estar de buen humor, son curiosos y amables, también suelen ser muy imaginativos y usan su imaginación para viajar mucho. En cambio, las personas que no toleran una decoración excesiva revelan una personalidad siempre muy realista y práctica, en todas las circunstancias, y tiene la capacidad de prever los problemas antes de que surjan. Los fanáticos de los árboles de Navidad de todos los colores revelan con esta elección que son personas volubles. La inconstancia no va de la mano de la superficialidad. Generalmente son personas bastante sencillas, dinámicas e hiperactivas que muestran su talento y su pasión por el cambio y por las diferentes experiencias de vida y por ello no dudan en elegir un árbol cuyos colores escapen a la norma. Personalidad. Ver imagen más grande. A estas alturas del año, pocos serán los que no hayan puesto ya el correspondiente árbol de Navidad en casa, tanto si eres previsor y lo tienes ya todo preparado, como si prefieres hacerte un poquito el remolón y esperar al último momento. Te contamos todo lo que tu árbol de Navidad dice de ti. ¿Estás dispuesto a descubrirlo? 1. El tradicional. Si cada año te ciñes al clásico abeto verde con decoración en los tradicionales colores navideños como rojo, verde, blanco, plata y oro, está claro que eres una persona conservadora a la que le gusta mantener las tradiciones. Los cambios no entran en tu lista en lo que a decoración de Navidad se refiere. La imagen de tu salón bien podría plasmarse en una clásica postal navideña. El sibarita, tienes un gusto refinado, te gusta el lujo y la buena vida, y si es posible, mostrarlo en todo su esplendor. Una decoración navideña en plata y oro es lo que mejor le va a tu salón, nada es demasiado,
y cuanto más brille, mejor. Para eso estamos en Navidad, ¿no? No hay duda de que eres uno de los que más sabe disfrutar de los placeres navideños. El romántico, apuestas por los ambientes cálidos y acogedores que invitan a la tranquilidad y al descanso. Te gustan los tonos claros o neutros que además de aumentar la luminosidad y agrandar visualmente el espacio, aportan elegancia y dulzura, y la madera blanca es la protagonista de tu casa. Eres sensible, detallista y te gusta hacer sentir a tus invitados como si estuvieran en su propia casa. Enhorabuena, eres el anfitrión perfecto. El fresco, eres una persona alegre y relajada, aunque no por ello descuidas los detalles. Tu decoración navideña es sencilla a la par que equilibrada y acogedora. Disfrutas de las fiestas y las afrontarás con la misma gracia y espontaneidad de siempre. Nadie como tú para improvisar y adaptarse. El escandinavo, eres una persona práctica pero sobre todo, limpia y ordenada. Te gusta utilizar elementos naturales y o materiales reciclados en tu decoración y los combinas sabiamente con detalles en colores blancos, grises, pasteles e incluso negros. Lo tuyo son los espacios diáfanos y de líneas depuradas. Como fiel amante del estilo escandinavo, sabes que el objetivo es tratar de maximizar la entrada de luz durante todo el año. Estamos seguros que ya tienes pensada alguna que otra escapada navideña a IKEA. El minimalista, no necesitas tener un gran árbol de Navidad para demostrar tu espíritu navideño, ya que este lo encuentras en los pequeños detalles. Eres una persona a la que le gusta reducir las cosas a lo esencial, y logras hacer de lo mínimo algo sorprendente. Además, todos son ventajas, porque este tipo de árboles son ideales para espacios reducidos y presupuestos limitados. El industrial, tu perfil es completamente opuesto a la del romántico. Tienes un estilo marcadamente masculino y te gusta apostar por materiales humildes, sin tratar y rudimentarios. Eres sencillo y práctico a la vez, aunque con una marcada personalidad, pues es un estilo que por frío no suele gustar a todo el mundo. El rústico, eres honesto, poco pretencioso y te gusta estar en contacto con la naturaleza. La madera es uno de los elementos que no falta en tu casa y te inclinas por las formas orgánicas y los colores naturales. En un mundo que tiende a ser cada vez más virtualizado, lo rústico resulta cada vez más virtualizado, lo rústico resulta cada vez más audaz y descaradamente real. El práctico, para ti el árbol de Navidad no es esencial en estas fiestas, por eso recurres a alternativas más rápidas y fáciles y que te permitan dedicar más tiempo a otras tareas. Eres una persona realista, práctica y a la que no le gusta perderse en los detalles. Ir al grano es tu lema. El papá, la mamá. Hace tiempo que dejaste de plasmar tu estilo en la decoración navideña. Ahora son ellos los que deciden el motivo y tú, tan contento, tan bonito te parece un árbol decorado con galletas y bastones de caramelo, como con peluches de los personajes de la última película de Disney. Eso sí que es amor del bueno, pero, al fin y al cabo, no se trata de disfrutarlo por y para ellos. También es muy significativo el hecho de tener regalos debajo del árbol. Indica personas con gran tenacidad pero también gran calma. Su actitud siempre basada en el autocontrol indica uno de sus principales rasgos de carácter. Las personas que prefieren entregar regalos en mano son personas que siempre dicen lo que piensan y siempre son muy sinceras. Estas personas tienen una personalidad impaciente, son muy ambiciosas y no dan importancia a los detalles sutiles. Y ahora hagamos la prueba. Fíjate en cómo decoraste tu árbol y descubre qué aspecto de tu personalidad revelan sus elecciones decorativas. Árbol tradicional, un bonito abeto decorado en rojo y verde con algunos toques dorados. Es el más tradicional de los árboles de Navidad, con muchas decoraciones y una hermosa estrella en la parte superior. Tu perfil, para ti, la Navidad rima con la tradición como lo muestra tu árbol. Tu Navidad perfecta es una Navidad rodeada de calidez familiar. Eres la persona típica que no puede esperar para decorar el árbol. Árbol minimalista, un árbol artificial con luces ópticas integradas ya decorado en una versión minimal. Simplemente tienes que enchufarlo a una toma de corriente y listo. Cada año, el 8 de diciembre, lo sacas del armario, lo abres y lo enchufas. Práctico,
económico y sobre todo sin agujas de pino por la casa. Eres la persona típica que prefiere la chimenea artificial y una vela, aroma de madera para difundir el olor de los abetos. Árbol de diseño. Eres la típica persona que ama las tendencias, los colores, las formas. Decoras tu árbol con mucho cuidado, no se deja nada al azar. Eres tan escrupuloso que prohíbes a tus hijos que interfieran con las decoraciones y les prohíbe que se acerquen cuando estás decorando. Tu perfil. Eres una persona que sueña con ver su árbol en las revistas navideñas más prestigiosas. Te gusta mostrar tu árbol en las redes sociales, tomar fotos y videos. No sientes mayor satisfacción que ver las caras asombradas de los invitados entusiasmados con tu trabajo. Árbol muy decorado. Tu árbol tiene un número indefinido de bolas, guirnaldas y cualquier otro tipo de decoración. Tu árbol brilla con 1000 luces y hace soñar a los vecinos que viven enfrente. Tu perfil. Tu casa está más decorada que una tienda navideña. Cada año compras nuevas decoraciones y nunca tiras las viejas. Esta es la magia de la Navidad. Eres una persona muy apegada a los objetos. Tienes una adicción real. Recolectas de todo, desde dientes de leche hasta cualquier cosa que haya tenido sentido en tu vida. Árbol que no tiene nada que ver con la Navidad. Un olivo, un ficus, un árbol de cartón. No decoras un árbol real, pero usas cualquier cosa que pueda servir como árbol. Tu árbol es simbólico, lo decoras con decoraciones hechas por ti mismo y colocas todos los regalos a sus pies. Tu perfil. Eres un amante de la recuperación y del bricolaje, y la Navidad es tu gran oportunidad para dar vida a tu creatividad. También demuestras tu originalidad en los regalos de Navidad, donde a menudo haces tú mismo regalos para tus seres queridos. El año en el que llegó el primer árbol de Navidad a México. Esta es la historia de cómo llegó el primer árbol de Navidad a México y del lugar en el que fue instalado por primera vez. En diciembre de 1864, la aristocracia mexicana que asistía con frecuencia al castillo de Chapultepec quedó maravillada con la belleza de un árbol ataviado en sus ramas con diversos adornos para festejar la Navidad. Ninguna mujer u hombre opulento en México había visto hasta entonces algo semejante, pues aunque el árbol de Navidad años atrás ya había sido nombrado por la Iglesia Católica como el árbol de Cristo y reconocido como parte de las celebraciones navideñas, la costumbre de colocarlo apenas había llegado a Europa y norte de América. Y sí, los encargados de traer ese primer árbol navideño a México fueron los emperadores Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes quisieron crear una atmósfera europea en su residencia en México, que como ya dijimos, fue el castillo de Chapultepec. Es válido ponerse a pensar que el Palacio Nacional, asentado en pleno Zócalo, pudo haber sido el primer lugar que diera refugio a aquel primer árbol de Navidad en México, de no ser porque un año antes, cuando los emperadores llegaron a México, rechazaron ese recinto tras pasar una tormentosa primera noche picados por una plaga de chinches, a grado tal que se narra que Maximiliano tuvo que dormir sobre una mesa de billar. Para 1865 casi se pierde la recién llegada moda imperial de colocar un árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec derivado de la muerte de Leopoldo I, rey de Bélgica y padre de Carlota, deceso que obligó a imponer un luto nacional. No obstante, el adorno fue colocado. La historia no dice mucho acerca de si el adorno decembrino se instaló en 1866. No obstante, lo que es seguro es que para la Navidad de 1867 ya no se colocó porque 6 meses atrás Maximiliano había muerto fusilado en Querétaro, con lo que el imperio había llegado a su fin. Posterior a este episodio, todas las modas europeas traídas por los emperadores fueron mal vistas en México. Así se fue olvidando por unos años la moda de colocar un árbol de Navidad por la aristocracia, hasta que en 1878 el general Miguel Negrete colocó uno en su propia casa. Se cree que lo puso, influenciado por sus viajes a Europa y Estados Unidos, aunque lo cierto es que su árbol causó tal vez más furor que el instalado por los emperadores 14 años atrás, pues la prensa describe como el general Miguel Negrete, el mayor enemigo político de Porfirio Díaz, había sido ataviado con luces,
heno y sendas ramas que ocupaban un gran espacio en su casa. Aseguran que bajo el pino había 250 lujosos regalos que serían para cada uno de los invitados a la cena navideña, y en Estados Unidos el presidente Calvin Coolidge encendió el primer árbol nacional de Navidad en 1923. El árbol se coloca en el elipse, en el lado sur de la Casa Blanca. Como ves, te hemos traído estas historias, espero te gusten, hayamos aprendido un poquito de la historia del árbol de Navidad, el significado de las esferas y adornos del árbol de Navidad y los regalos y lo que dice tu árbol de tu personalidad al ponerlo. También te traemos un poquito de la historia de la llegada del primer árbol de Navidad a México, como también te traemos quién puso el primer árbol de Navidad en Estados Unidos cerca de la Casa Blanca. Como ves, estos son otras pequeñas historias que te las traeremos un poquito más al futuro. Como ves, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes, la gente linda que nos visita, y a todos nuestros suscriptores, y les damos las gracias por ser parte de esta familia y que juntos aprendemos de estas pequeñas historias. Muchísimas gracias de nuevo y que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto en el siguiente video. Campana sobre campana y sobre campana